Hola, pues soy Diego, pero me pueden decir Yello y pues feliz Navidad, felices fiestas. En este video vamos a hablar sobre lo que son algunas teorías que se han presentado a lo largo de la evolución de lo que son los derechos humanos. Cuando hablamos de teorías y hablamos de pensamientos ideológicos, siendo honestos, la verdad es que es muy cansado, es muy tedioso, muchas veces ni siquiera entendemos de qué es lo que nos están hablando. Así que en este video voy a tratar de explicar algunas de las teorías más importantes que han influido a lo largo de la evolución de los derechos humanos y que han cimentado las bases de lo que es hoy en día nuestro Estado de Derecho, que uno de sus pilares precisamente son los derechos humanos, su protección y su garantía. Para ello voy a empezar a compartir esto y ahí está. Y pues como aquí dice la lámina, vamos a hablar sobre las teorías que se han presentado en la evolución de los derechos humanos. Vamos a empezar por Thomas Hobbes y el absolutismo. Pues los derechos humanos no es que nos hayan llegado de fax desde arriba, ¿no? No es como que un día alguien amaneció muy de buenas y dijo, oigan, y si hacemos algo que se llame derechos humanos, pues evidentemente que esto no ocurrió así. Ha sido una construcción que se ha ido presentando a lo largo del tiempo. Vamos a empezar con este filósofo inglés, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes le toca vivir una época bastante complicada, le toca vivir los años de lo que se conoce como la Revolución Gloriosa, el Parlamento se rebela, el poder del rey se está mermando, y él lo que empieza a analizar o a ver de esta sociedad es que esta forma de gobierno que están luchando en contra de ella, que es el absolutismo es un sistema en el cual una persona ostenta el poder y esa persona que tiene el poder, digamos que es un poder ilimitado, puede hacerlo como quiera, por eso es absolutismo, es absoluto. Yo tengo el poder y puedo hacer lo que me plazca, con quien me plazca, cuando me plazca, como me plazca. Y Thomas Hobbes, ¿qué empieza a analizar de este fenómeno? Contrario a lo que varios piensan de que pues casi Thomas Hobbes era como un hermano de la caridad y que era muy buena persona, él empieza a entender, pero obviamente hay que juzgar a la historia con ojos de la historia. Él estaba en un contexto donde el único sistema como conocido o bien establecido pues era el absolutismo. Thomas Hobbes lo que nos dice es que los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Es decir, Thomas Hobbes nos dice, ¿saben qué? Los seres humanos buscamos la felicidad, buscamos nuestro propio beneficio y no nos interesa si dañamos a alguien más. Eso es por naturaleza. Para Thomas Hobbes, el ser humano es un ser egoísta por naturaleza. Entonces, para Thomas Hobbes, los hombres, digamos, o sea, los seres humanos en un estado neutro, digamos, en un estado en naturaleza, en bruto, somos seres irracionales. Somos seres egoístas, somos seres que nos podemos dañar los unos a los otros. Hagan de cuenta que es como si pusiéramos a personas así normales, no tienen ningún gobierno, no tienen leyes, no tienen nada. Tomamos un grupo de personas y les decimos, ¿saben qué? Pues quédense ahí a ver qué pasa. Puede ser que a lo mejor alguien termina matando a otro, puede ser, en fin, pueden ocurrir mil cosas, porque según Hobbes, según su lógica, los seres humanos en un estado natural somos seres irracionales. Entre nosotros nos vamos destruyendo a tal punto que en su obra, que es El Leviatán, él nos dice, el hombre es el lobo del hombre, o sea, el hombre se devora al propio hombre, o sea, entre nosotros estamos, digamos, nuestra naturaleza es la autodestrucción. Entonces, las personas, los seres humanos, no se detienen ante nada por satisfacer sus propios intereses o incluso por su supervivencia. Por ejemplo, si nosotros, esta es una hipótesis, pero pues estaría, no creo que algún día lo hagan, pero porque sería horrible, pero bueno, supongan ustedes que hay un barco y vamos 6 personas en el barco. Y si el barco se empieza a hundir, ¿ustedes creen que alguna de esas personas, de esas 6, en ese estado de crisis, en ese estado de buscar la supervivencia, no escatimaría, por ejemplo, en, no sé, si hay, por ejemplo, solo una madera que está flotando y alguien ya la tiene, ¿ustedes no creen que esas 6 personas se matarían incluso entre ellas por esa tabla que está flotando? Podría ser que algunos digan, no, pues a lo mejor no, porque alguien se sacrifica por la banda, ¿no? O puede ser que otros digan, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí se mata porque lo que te importa es sobrevivir. Entonces, es interesante cómo de alguna forma sí darnos cuenta que los seres humanos, pues sí que de alguna forma buscamos nuestro propio interés y muchas veces lo hacemos sin importar el perjuicio que podamos causar. Entonces, en este estado de naturaleza, en este estado neutro, digamos, Hobbes nos dice, el estado del hombre es un estado de guerra, o sea, si ponemos a los hombres así sin gobierno, sin leyes, sin nada, la cosa o la historia va a ser que todos nos vamos a terminar matando entre todos. Entonces, ¿qué ocurre?
creamos un leviatán, como es el título de la obra de Hobbes. El leviatán es un hombre artificial, es un ser bueno, él no así, en realidad el leviatán es un monstruo de la mitología, bueno, de la mitología y de que se menciona en la Biblia, que es un monstruo que vive en las profundidades del mar y que es gigante y que rodea al mundo, ¿no? Pero Hobbes precisamente toma esta referencia del monstruo para referirnos a que el leviatán es un ser que nosotros creamos, un ser artificial que nos va a proteger, que nos va a gobernar, pero que de alguna forma incluso hasta nos puede perjudicar o nos puede llegar a dañar, porque es algo enorme, es algo gigantesco. Ahora, para evitar precisamente que nosotros nos matemos entre nosotros y que caigamos en este desastre, los seres humanos creamos un contrato, hacemos un pacto y decimos, a ver, ¿saben qué? Miren, yo quiero ser feliz, tú quieres ser feliz, todos queremos ser felices. Pero no lo vamos a lograr si entre nosotros nos estamos matando, entre nosotros nos estamos robando, entre nosotros nos estamos descuartizando. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a someternos a una autoridad que sea la que si en un dado caso yo voy y mato a alguien, pues que esa autoridad me castigue, me sancione para que se preserve este pacto que estamos haciendo de que no nos vamos a matar entre nosotros. Es como decir, a ver, todos queremos vivir en orden, no se va a valer esto, no se va a valer el otro. Oigan, ¿y qué pasa si alguien no sigue estas reglas? Ah, pues mira, va a haber alguien, esta autoridad, este leviatán, este ser artificial, que va a ser el encargado de ver que todos estén respetando las reglas del juego. Entonces, Hobbes, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, el absolutismo, este poder absoluto que tiene en este caso, por ejemplo, el leviatán, es un mal, es algo malo, sí, pero es un mal necesario, porque si no estuviera ahí ese leviatán, entre nosotros nos estaríamos dando en la torre. O sea, si no tuviéramos esa figura, ese gobernante, esa figura de autoridad, que sí tiene el poder ilimitado, que sí puede hacer lo que se le dé la gana, pues sí, pero si no estuviera ahí, pues ni siquiera estaríamos vivos nosotros porque no habría quien nos estuviera castigando. Entonces, el absolutismo es un mal necesario desde la perspectiva de Hobbes, porque nos dice, el gobernante, el soberano, debe ser una persona que así tiene que tener el poder absoluto. ¿Y por qué tiene que tener poder absoluto? Porque tiene que hacer algo si alguien viola el pacto. O sea, imagínate, ¿no? Según la perspectiva de Hobbes, quedamos en que nadie va a matar a nadie, ¿no? Pero si yo voy y mato a alguien, imagínate que el gobernante diga, ay, no, pues no lo puedo sancionar. ¿Y por qué no lo vas a sancionar? Ah, pues porque ustedes no me dijeron que no puedo hacer nada. Entonces, según desde la perspectiva de Hobbes, el gobernante sí tiene que tener un poder absoluto para que en estos casos pueda obrar con absoluta libertad y que pueda poner las cosas en orden. Y entonces así evitamos luchas, confrontamientos y evitamos que este pacto que hemos generado se rompa. Pero si el gobernante, si este soberano fracasa en su deber, que es protegernos, que es cuidarnos, entonces este pacto se rompe y por lo tanto podemos generar uno nuevo porque estamos volviendo al estado de naturaleza. Si, por ejemplo, le dijimos, a ver tú, mi chavo, tú vas a ser el encargado de cuidar que nadie se dé en la torre, entre otros. Y si tú fallas en esa misión, pues entonces nosotros estamos volviendo al estado de naturaleza. Si el gobernante no cumple con su chamba, que es cuidarnos, que es preservar el orden, que es preservar ese pacto, vamos a volver al estado de naturaleza donde todos nos vamos a estar dando en la torre entre todos. ¿Y qué va a pasar? Pues que tendremos que generar otro pacto, porque ya vimos que este no nos funcionó, tan no nos funcionó que pues este güey no pudo con el paquete, ¿no? Entonces, esta es la lógica de Hobbes. Digamos que trata de justificar al absolutismo, pero no desde una perspectiva del rey o del gobernante, sino de una perspectiva de los gobernados. Ese es un avance en cuanto a los derechos humanos, porque de alguna forma sienta las bases para entender que sí la autoridad pues nos tiene que proteger, nos tiene que cuidar, pero ese poder tan grande que tiene la autoridad pues no es tan bueno, porque entonces nos pueden hacer lo que se les dé la gana. ¿Y bajo qué pretexto? Ah, pues es que los estoy cuidando. Imagínate, ¿no? Se meten a tu casa, te llevan a la cárcel y tú así de, oye, pero ¿por qué me estás deteniendo? Ah, pues porque mi deber es cuidar a la sociedad. Oye, espérate, pues ni siquiera tienes una orden de aprehensión en mi contra. Entonces, esta es la lógica que, digamos, gracias a los trabajos de Hobbes hoy en día tenemos. Si la autoridad tiene el poder, si la autoridad tiene que tener estas funciones de gobernarnos y tiene que cumplir, pero pues tampoco puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Ahora bien, vamos a trasladarnos a otro pensador que es, digamos, lo opuesto a Hobbes, que es John Locke. A él lo conocen como el padre del liberalismo, porque precisamente la filosofía política que sienta John Locke se le conoce hoy en día como el liberalismo. Hay dos vertientes, el liberalismo político y el económico, pero básicamente el liberalismo se basa en que la ley o este poder que tiene la autoridad no se tiene que basar en lo que la autoridad le plazca. O sea, las leyes, todos los actos de la autoridad, el poder de la autoridad no tiene que estar justificado en razón de lo que a la autoridad le parezca,
O sea, si por ejemplo, supongamos, yo soy el rey, las leyes que yo voy a hacer como rey, los actos que yo voy a llevar a cabo como rey y mi lugar como rey no tienen que estar a mi conveniencia. O sea, yo no voy a ser el rey para beneficiarme a mí mismo. Yo no voy a obrar en mi pueblo para beneficiarme a mí mismo. Yo no voy a hacer leyes que solo me beneficien a mí, porque esa no es mi chamba. ¿Cuál es la chamba de la ley? ¿Cuál es la chamba de la autoridad? John Locke nos dice, su trabajo es asegurar la libertad. ¿Por qué? Porque no hay un mejor gobierno que aquel que hace que otorga la mayor libertad posible a la mayor cantidad de gobernados posibles. ¿Por qué? Los seres humanos, según la perspectiva de John Locke, es lo opuesto a Hobbes. Hobbes no dice, no, los seres humanos son irracionales, egoístas, son lo peor, ¿no? John Locke dice, no, a ver, los seres humanos somos seres racionales e independientes por naturaleza, que tenemos derechos por naturaleza. Es decir, los seres humanos ya nacemos con uso de razón. Los seres humanos somos unas bestias, no somos idiotas. Los seres humanos sí tenemos el uso de la razón y los seres humanos ya traemos por el hecho de ser seres humanos ya tenemos derechos. Que el Estado no lo reconozca, ese no es nuestro problema. Nosotros, por el simple hecho de que somos seres humanos, ya tenemos como una etiquetita que no nos podemos arrancar, que son una serie de derechos que el Estado, quiera o no, los tenemos. Por ejemplo, la libertad, entre ellos, y es la principal. Nosotros somos seres, los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos, somos seres libres. Si un Estado no lo reconoce, pues ese es tu problema, pero yo no voy a limitar mi libertad solo porque tus leyes me la limiten. O sea, aunque tu ley diga que hay esclavitud en tu país, yo soy una persona libre por el simple hecho de que soy persona y ninguna ley puede contradecir ese principio. ¿Por qué? Porque estás yendo entonces contra mi propia naturaleza. Es como la lógica de John Locke y de toda esta corriente de pensadores que iremos viendo es no podemos prohibir la libertad, no podemos limitar estos derechos naturales, porque al hacerlo estamos atentando contra la naturaleza. O sea, los seres humanos son seres libres, somos seres iguales, y el hecho de hacer leyes o actos que vayan en contra de eso es como obrar contra la naturaleza, es como ir contra los principios, digamos, de la humanidad misma. Entonces, ¿qué es lo que propone John Locke? Dice, a ver, los seres humanos son racionales, son libres, tienen derechos naturales. Y los seres humanos se van a unir en sociedad para que generen leyes que los protejan en estos derechos. Los seres humanos no nos unimos porque entre nosotros nos podemos matar, como dice Hobbes. Según Locke, los seres humanos nos unimos porque decimos, a ver, tenemos derechos todos, pero estos derechos tienen que ser protegidos porque son derechos muy vulnerables. O sea, en cualquier momento ahorita alguien puede agarrarme y decir, es mi esclavo y ya mi libertad valió gorro, ¿no? Entonces hay que agarrarnos entre nosotros como seres humanos y porque la unión hace la fuerza y generar leyes que nos protejan estos derechos, que protejan la libertad, que protejan la igualdad. Y el objetivo entonces de la ley y del Estado es preservar y proteger la libertad. Tu trabajo como Estado, tu trabajo como emisor de leyes y como el que tiene la autoridad, que tiene el poder, es salvaguardar estos derechos naturales. ¿Y cuál primordialmente? La libertad. Este pensamiento de John Locke ahora sí viene a ser básicamente la piedra angular de los derechos humanos, a tal punto que pues fue el pensamiento por el cual se movilizó gran parte del siglo XVIII y XIX, a tal punto que gracias a este pensamiento empezaron a haber movimientos burgueses, movimientos sociales como por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, porque entendieron que los seres humanos tenemos derechos que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos y que ningún gobierno bajo ningún pretexto los puede limitar. Entonces, esta es la perspectiva de lo que, como pueden ver, pues es la base, la piedra angular de lo que es hoy en día la teoría de los derechos humanos. Vamos a ver ahora a otro pensador que es Immanuel Kant y el periodo que conocemos como la Ilustración, que es el siglo XVIII, también llamado siglo de las luces. Immanuel Kant, la verdad, tiene una ideología bastante bonita, hay que ser honestos, que él se basa bastante sobre la idea de la felicidad. Si yo les pregunto, bueno, si estuvieran presencial, ¿no? Pero si les pudiera preguntar qué es la felicidad para ustedes, pues cada quien contestaría algo diferente. A lo mejor para alguien la felicidad es ir a caminar, a lo mejor para otra persona la felicidad es estar con su familia, a lo mejor para otra persona la felicidad es ir a pasear con su perrito, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la felicidad es algo subjetivo, ¿no? Bueno, o casi todo es muy subjetivo, pero bueno, la felicidad es subjetiva, o sea, cada quien tiene una noción de felicidad diferente. Entonces, si nosotros hiciéramos leyes que busquen proteger o que busquen generar la felicidad de los gobernados, puta, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a complacer a nadie porque la felicidad cada quien la busca como quiera, ¿no? Entonces Kant dice, a ver, tú no puedes decirme
que las leyes, que el Estado está basado en buscar la felicidad de las personas, porque si a esas te vas, si a esas te vas, pues no vas a quedar mal con una fuerzas, como dice por ahí el dicho, ¿no? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Entonces, a lo mejor yo quiero hacer la ley que les haga felices a todos, que a todos les complazca. No va a faltar la persona que va a decir, ay, no, a mí no me gusta por esto y por otro, porque siempre pasa, seamos honestos, y es bueno eso. Entonces, Kant, ¿qué es lo que nos dice? Kant nos dice, a ver, sin duda alguna la felicidad cada quien la busca como quiera, ¿no? O sea, cada quien entiende la felicidad a su manera. Entonces, no podemos utilizar a la felicidad como el móvil de las acciones de la ley ni del Estado. No podemos decir, ay, que a partir de la felicidad, todos ustedes van a tener derecho, por ejemplo, a trabajar. Bueno, ¿y qué tal si yo no quiero trabajar? ¿No? O por ejemplo, pues es que la felicidad consiste en que el matrimonio sea la unión solo de un hombre y de una mujer. Bueno, y si yo me quiero casar con un hombre, pues ¿cuál es el problema? O si soy mujer y me quiero casar con una mujer, pues ¿a poco yo no voy a ser feliz así? Entonces, no podemos utilizar la felicidad como un principio eje ni de la ley ni del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es leyes, lo que hay que hacer es generar un Estado que proteja la libertad de las personas para que entonces cada quien sea libre de buscar la felicidad a su manera. Entonces, el fin de las leyes, el fin del Estado es generar la libertad y ya sobre ese ámbito de la libertad permitido que cada quien busque su felicidad. Por lo tanto, perdón, ningún principio universal, ningún principio legislativo universalmente válido se basa en la felicidad. Un Estado, las leyes no se van a basar en la felicidad de las personas. Yo no puedo decirles, ay, pues miren, yo sé que lo que les hace, a todos ustedes lo que les hace feliz es estudiar para ser abogado. Entonces todos voy a hacer leyes para que estudien para ser abogados. Oye, pero si yo quiero estudiar para ser doctor, pues cómo, ¿no? Entonces mejor genera una ley que otorgue la libertad a las personas para que estudien lo que se les dé la gana, siempre y cuando no afecte a un tercero, ¿no? Porque también no podemos generar una libertad ilimitada, así de, uy, sé feliz, libre, corre por la pradera y haz lo que se te dé la gana y mata a quien quieras. Pues no, tampoco. Hay que otorgar libertad, pero esta libertad hay que ponerla, digamos, en un casillero. Eres libre hasta estos puntos y ya sobre de estos puntos muévete para donde quieras. Oye, Estado, si yo quiero estudiar para ser maestro, ningún problema. Oye, pero si yo quiero estudiar para ser narco, a ver, no, eso sí no. ¿Por qué? Porque tú al ser narcotraficante, pues puedes generar un daño en personas al administrarle sustancias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es la idea de Kant. La ley y el Estado debe buscar preservar la libertad. Y ya que cada quien entonces tenga la libertad de buscar la felicidad como quiera. Ya, y esto es más o menos la ideología o digamos la forma de ver las cosas que hoy en día tenemos, ¿no? La ley no nos dice, todo el mundo tiene que tener a fuerzas, una licenciatura. No, si tú quieres estudiar una licenciatura, mi deber como Estado en teoría y la ley te va a garantizar que tengas la libertad de escoger si estudias una licenciatura o no. Si no la estudias, pues no hay ningún problema. Si la estudias, te vamos a dar las herramientas para que la estudies chido. Esta es la lógica y esa es la lógica de los derechos humanos. Los derechos humanos están siempre, todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? No es como que a diario estemos, oiga, Estado, yo quiero derecho a esto, o yo quiero derecho a esto, o yo quiero. No, 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 no. La cosa es que, pues, si lo tienes, pues es como debe de ser las cosas. Si tú tienes el derecho a la educación, si tú tienes el derecho a la educación, si tú tienes escuela, si tú vas a estudiar, pues perfecto. Pero ¿qué pasa si no lo tienes? Ahí sí, entonces vas a reclamarlo. Entonces, la cosa aquí está en que cada quien tiene la libertad de decidir qué onda con su vida. Y es básicamente de eso se encargan los derechos humanos, de garantizar que tengas las herramientas, los elementos básicos para hacer de tu vida lo que tú quieras, para que busques tu propio fin en este mundo. Y finalmente vamos a hablar de, digamos, el autor más importante de la Ilustración, que es Jean-Jacques Rousseau. Bueno, hay unos que lo llaman Juan Jacobo Rousseau, pero es Jean-Jacques Rousseau. Él crea una obra muy interesante que es El Contrato Social. Si pueden, léanla, es buenísima, que yo difiero varias cosas, pero bueno. Rousseau, ¿qué nos dice? Rousseau nos dice que en un estado de naturaleza, los hombres se aterrorizan entre ellos de igual forma. Ay no, perdón, este es el cuadro de Hobbes, perdón, les platicaré entonces de Rousseau, me equivoqué de lámina ese. Pero al final ya, pues bueno, también más o menos por este rumbo. Rousseau, ¿qué nos dice? Rousseau nos dice, a ver,
El hombre por sí mismo es bueno. Ignoren a la lámina. Es más, voy a dejar de compartir pantalla y nada más voy a compartir pues tengo aquí un cuadrito que les voy a compartir de Rousseau. Permítanme un segundo y se los comparto. Un minuto. Aquí está. Rousseau, ¿qué nos dice? Ahí está. Rousseau nos dice, a ver, los seres humanos por naturaleza somos buenos. O sea, el ser humano por naturaleza es bondadoso, tiene bondad, es buena onda. Pero cuando lo metemos a la sociedad, lo echamos a perder. Es decir, la sociedad pervierte al ser humano. La sociedad no le hace ningún bien al ser humano. El ser humano es bien chido, es bien buena onda, con todo se lleva súper bien. Pero lo metemos a la sociedad, puta, olvídate, lo pervierten. O sea, el ser humano por sí mismo es muy bueno. Y pongámoslo así un ejemplo. Pues nosotros venimos al mundo y pues somos tranquilos, somos serenos, morenos, ¿no? Pero convivimos en sociedad y si alguien llega y nos pega, pues entonces decimos, oye, ¿por qué me pega? Toma. Y me empieza a pegar y entonces nos vamos maleando, como se dice. Entonces, tiene cierta lógica la perspectiva de Rousseau. El ser humano por sí mismo, pues ni mal ni bien, o sea, ahí está. Pero conforme se va introduciendo a la sociedad, va entendiendo lo que no le gusta y lo que le gusta. Entonces, antes de la sociedad, los seres humanos vivían en un estado de naturaleza, pues digamos, lindo, eran libres, eran felices, estaban plenos. Pero, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que esa libertad puede dañar también. O sea, incluso a veces el más bello cuento de hadas puede ser una tragedia si no nos damos cuenta. Entonces, puede ser que yo sea la persona más buena del mundo y la más feliz, pero si esa libertad yo no la sé usar, voy a terminar causando un desastre. Entonces, nosotros como seres humanos renunciamos a esta libertad y hacemos un contrato literal por el que decimos, a ver, yo voy a ceder a esta libertad de básicamente hacer lo que se me dé la gana, pero tú también renuncia, todos los presentes renuncian a esa libertad para que estemos parejos y vamos a ceder estas libertades a las que renunciamos, este poder que estamos renunciando, hay que cedérselo a una figura que sea el Estado y que este Estado maneje lo que es la ley, que nos diga qué hay que hacer, qué no hay que hacer para que todos estemos tranquilos y en paz. ¿Y a través de qué? Pues a través de la ley, evidentemente. ¿Y qué es lo que va a buscar preservar el Estado? Pues va a buscar preservar este contrato. Este contrato le va a decir, a ver, Estado, te estamos creando para que nos cuides. Y como te estamos creando para eso, tienes estos deberes, tienes estos derechos, tienes estas obligaciones y no las vas a cumplir. Y nosotros, como gobernados, nos comprometemos a esto, tenemos estos derechos. Entonces, es como si sentáramos a los gobernados que dan vida al Estado y lo sentamos con el Estado y que entre los dos digan, a ver, esto es lo que yo exijo, esto yo exijo, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo obligación a esto, tengo obligación a esto. ¿Y este acuerdo en qué se traduce? Pues digamos que desde una perspectiva muy contractualista, pues en la Constitución. En la Constitución nosotros creamos al Estado, creamos al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, y le decimos al Estado, tu Estado tienes estas obligaciones y nosotros tenemos estas obligaciones. Tu Estado puedes hacer estas cosas, pero nosotros tenemos estos derechos. Entonces, así funciona esta lógica de Rousseau. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros a partir de renunciar a esta libertad, estamos de alguna forma también renunciando un poco a ser pues, hombres. ¿Y a qué nos convertimos entonces? Nos convertimos en gobernados. Hay una diferencia para Rousseau, porque ser hombre es ser libre plenamente, pero ser gobernado es limitar tu libertad. Y pues sí, ahorita ustedes, pues si quisieran, ahorita ustedes pueden salir a agarrar una bicicleta y romper la ventana del vecino, pues no. Entonces, digamos que no son libres de alguna forma, ¿no? Porque pues si fueran libres podrían hacerlo. Pero nosotros renunciamos a esta porción de libertad o a estas libertades para vivir bien. O sea, no es como que estemos renunciando para que nos dañe, sino que estamos renunciando porque la libertad en exceso es mala, todo en exceso es malo. Y Rousseau trata de justificar el por qué entonces nacen estos contratos, por qué entonces generamos estos estados. Y no podemos entonces renunciar a este estado de naturaleza, no podemos regresar al estado de naturaleza que les he descrito según Rousseau, porque entonces hay que redactar un nuevo contrato social y volveríamos a caer en la libertad excesiva. Entonces hay que preservar al contrato social. En pocas palabras, hoy en día, la Constitución, las cartas magnas de México y de todo el mundo, lo que hacen es dar vida a este Estado, generan derechos y obligaciones entre Estado y gobernados, sientan las bases de las reglas del juego, del cómo van a vivir en sociedad
y por lo tanto entonces se genera la vida en común, en sociedad, la vida política. Y esta es la forma de vida que hay que preservar, según Rousseau. Y en este contrato, ¿por qué es tan importante hablar de esto al momento de hablar de derechos humanos? Porque en este contrato vamos a hablar precisamente de las limitantes del poder. Sí, Estado, tú puedes hacer esto, pero yo tengo estos derechos y me los vas a respetar, porque estos derechos no te puedes meter ahí. Entonces, los derechos humanos sirven para frenar este poder tan grande del Estado. Imagínense, en México somos 139 millones, algo así. Imagínense que 139 millones renuncien a su libertad. ¿Cuánto poder es? ¿Y a quién se lo damos? No, pues ni modo que se lo demos a uno solo. Generamos una figura que es el Estado, a él le cedemos este poder, lo distribuimos entre el Estado para que no nos mate, para que no nos afecte, pero también para que vivamos tranquilos. Esa es la lógica de Rousseau. Finalmente, las diferencias primordiales entre Hobbes y Rousseau. En cuanto al estado de naturaleza, Hobbes nos dice que en el estado de naturaleza la vida es desagradable, es salvaje, somos bestias. Rousseau nos dice que en estado de naturaleza, no, pues al contrario, somos felices, somos plenos, somos libres. Hobbes nos dice que con el contrato social garantizamos la paz y evitamos el estado de naturaleza. Pero Rousseau nos dice que el contrato social mantiene desigualdades y destruye de cierta parte la humanidad de las personas. Pero lo que sí es que Rousseau reconoce que es un mal necesario. Así como Hobbes reconoce que el absolutismo es un mal necesario, Rousseau también se da cuenta que el contrato social es un mal necesario, porque si no, pues viviríamos en un estado excesivo de libertad, al grado que sea como embriagarnos de libertad. Y Hobbes nos dice que la libertad solo puede existir en ausencia de leyes, y Rousseau nos dice que la libertad se puede ganar dentro de los límites de la ley. Rousseau lo que nos dice es, miren, sin Estado, la neta estaríamos chingoncísimos, estaríamos de 10, o sea, estaríamos plenos, pero tenemos que hacer el contrato para vivir tranquilos. Y dentro de este contrato, pues hay que encontrar la libertad. Rousseau lo que te dice, Rousseau te dice, sí está pues medio mal, pero pues es un mal necesario para que estemos bien. Y dentro de este mal, pues dentro de este mal, pues hay que encontrarle el lado amable, ¿no? Que hay que buscar la libertad. Mientras que Hobbes nos dice, ¿saben qué? No, 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 o sea, se escapen de esta naturaleza, somos salvajes. Al contrario, qué bien que hacen contrato social y sobre el contrato social no se salgan. O sea, son dos perspectivas opuestas, pero que en contenido, si se dan cuenta, buscan lo mismo, preservar a la humanidad en sociedad. Y pues bueno, hasta aquí llegaría este video. Aquí está la serie de referencias que podrían consultar. Lo mejor sería evidentemente consultar las obras originales de los autores, por ejemplo, de Hobbes leer el Leviatán, de John Locke leer sus obras que tiene de liberalismo, primordialmente las que tiene sobre el liberalismo político. De Immanuel Kant, hay que leer la crítica de la razón pura, que es muy compleja, si pueden mejor lean artículos. Y de Rousseau, pues leer el contrato social junto con algunas otras, que yo difiero de algunas cosas de Rousseau, pero pues bueno, esa es perspectiva de cada quien. Y al final del día, todas estas teorías que nos permiten entender que nosotros como seres humanos nos unimos para estar tranquilos, para vivir en paz. Y los derechos humanos lo que hacen es precisamente garantizar esa paz, garantizar que esta figura que creamos de Estado, que garantizar que toda esta maquinaria que hemos armado como sociedad no se nos venga encima. O sea, que este aparato estatal que hemos generado no nos termine por matar a nosotros mismos, sino que tenga un freno que es hasta aquí llegas y este freno son los derechos humanos. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video.